Hola, mi nombre es Oscar Cifuentes, estudiante de automatización electrónica de la UNAD. Este video lo realizamos para la materia de análisis de circuitos. Como este trabajo es en grupo, los integrantes son Andrea Patricia Sánchez, Fernley Reyes, César Augusto Barbosa, Luis Leonardo Bonilla y Oscar Cifuentes. Unidad 1, paso 1. Análisis de un circuito resistivo mixto por medio de la ley de Ohm. Qué pena. Análisis de circuito número 1. Vamos a ver nuestros componentes de nuestro circuito. R1, 220 ohmios, R3, R2 y R4 de 1 kilo ohmio cada uno, R5 de 100 ohmios, R6 de 180 ohmios. Contamos con un voltaje total de nuestro circuito de 5 voltios. Bueno, lo primero que vamos a realizar es el análisis de nuestro circuito. Decimos que es un circuito mixto porque tenemos la resistencia R3 y R2 conectadas en paralelo, porque sus terminales están conectadas a un mismo punto. R1, R4, R5 y R6 se encuentran en serie. Tenemos ahí los dos circuitos, mixto y en serie. Qué pena, paralelo y serie, que nos forman un circuito mixto. Vamos a hallar, eh, vamos a simplificar nuestro circuito, ¿sí? Para hacerlo mucho más fácil de calcular. Entonces, vamos a hallar la resistencia equivalente de R4, R5 y R6. ¿Por qué elegimos estas resistencias? Son las que se encuentran más alejadas de nuestra batería y nos hace mucho más fácil y simple realizar el ejercicio. Entonces, las resistencias cuando se encuentran en serie, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a sumar nuestras resistencias R4, R5 y R6. Y los resultados final es 1.28 kiloohmios. Nuestro circuito cambia, ya nos queda un poco más simplificado y nos da una resistencia equivalente que es R456, que es esta. Posteriormente, entonces vamos a simplificar las dos resistencias que tenemos en paralelo. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es R2 por R3 sobre R2 más R3. Sustituimos y nuestro resultado es 0,50 kiloohmios o 500 ohmios. Vemos que nuestro circuito ya se hace cada vez más pequeño. Ya tenemos R1, esta es R23, que es el resultado de nuestro paralelo, y R456, que es el resultado de nuestras resistencias en serie. Este circuito se nos convirtió en un circuito en serie nuevamente, entonces es mucho más fácil de calcular, que es solo sumar nuestras resistencias R1, R23, R456. Sustituimos y nos da un resultado de 2 kiloohmios. Este es nuestro diagrama de nuestro circuito final de la resistencia total de 2 kiloohmios. Vamos a hallar la corriente total de nuestro circuito, porque ya tenemos nuestros datos de resistencia total. Vamos a utilizar la siguiente fórmula: I total igual a B total sobre resistencia total. Sustituimos y nos da una corriente de 2.50 miliamperios. Ahora vamos a hallar los voltajes en cada resistencia. Entonces lo que hacemos es utilizar la siguiente fórmula. Voltaje de R1 es igual a I1 por R1. Nuestra I1
R1 es 250 miliamperios, porque recordemos que esta resistencia se encuentra en serie y la corriente, cuando en un circuito es en serie, es la misma para todos sus componentes por la resistencia y nos da 0.55 voltios. Para R2 y R3 el voltaje es de 1.25 voltios. Cuando los elementos están en paralelo, el voltaje es el mismo que llega a la resistencia equivalente R23. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos voltaje de R23 es igual a I23, nuestra corriente, por la resistencia, que nos da 1.25 voltios. Por eso que decimos acá que voltaje de R2 y R3 es de 1.25 debido a este resultado. Y aplicando las leyes en el circuito paralelo. Hacemos lo mismo con las otras resistencias. Voltaje de R4 sustituimos es igual a I4 por R4, sustituimos y nos da 2.50. Es exactamente la misma fórmula para el resto de las resistencias. Vamos a hallar la corriente en cada una de las resistencias. Aquí aplicamos otra de nuestras leyes. Entonces, cuando las resistencias están en serie, la corriente es la misma. Por lo tanto, la intensidad total del circuito será igual para R1, R4, R5, R6, R23 y 456. Para hallar I de R2, entonces sustituimos que es igual voltaje 2 sobre la resistencia. Sustituimos y nos da 1.25 miliamperios. En este caso, en un circuito paralelo la corriente se divide. Nos dio la misma corriente en las dos resistencias debido a que la resistencia 2 y 3 tienen el mismo valor, 1 kilo ohmio. Entonces por eso es que nos dio si alguna de estas dos resistencias tuviera un valor distinto, aquí también nos cambiaría nuestra corriente. Este es nuestro circuito en simulado, fue simulado con el programa Proteus. Entonces podemos observar que son iguales nuestros datos calculados, pues muy similares, son muy poquitas las diferencias, estamos hablando por ahí de un miliamperio o un voltio máximo. Aquí tenemos que el voltaje, qué pena, eh, la corriente de R1 es 2.50 miliamperios, que es la corriente total de nuestro circuito que ya habíamos visto previamente. El voltaje de R1 es 0,55 voltios, que también lo habíamos visto previamente en nuestros cálculos. Vemos que acá es 1.25 miliamperios, 1.25 miliamperios en R2 y R3, como lo habíamos visto. Y los voltios son 1.25 y 1.25 respectivamente en cada una de nuestras dos resistencias. Recordémonos que en paralelo el voltaje que llega acá es el mismo. R4 tenemos 2.50 milivoltios, miliamperios, perdón, y 2.50 voltios. Lo mismo para la resistencia de R5, los mismos 2.50 miliamperios. Entonces veamos que si se cumple, que en las resistencias que se encuentran en serie, nuestra corriente es igual.
como podemos observar en nuestro circuito. Bueno, ya vamos entonces a pasar a el montaje en el protoboard y nuestro análisis y mediciones en físico. Bueno, este es el montaje de nuestro circuito mixto resistivo ya montado en un protoboard. Este circuito tiene una pequeña variación, que es este potenciómetro. Lo instalé porque la fuente que tengo es de 3 voltios a 12 voltios y no tiene un voltaje de 5 voltios, que es los que nos pide el circuito. Entonces, por medio de este potenciómetro logro los 5 voltios que necesito para darle pues la continuidad a nuestro circuito. Lo primero que vamos a realizar es medición de la resistencia total del circuito, voltaje total, voltaje de las resistencias, corriente total y corriente en las resistencias. Empecemos entonces. Importante que la fuente se encuentre apagada y esté completamente aislado del circuito para poder realizar la medición de la resistencia total. Procedemos a las terminales de las resistencias. Vamos a observar 1980 ohmios o 1.9 kilo ohmios. En nuestro simulador nos ha dado 2 kilo ohmios y nuestros cálculos 2 kilo ohmios. Sé que estamos muy cerca a la medida en la parte teórica. Bueno, esta es nuestra resistencia total. Bueno, si queremos verificar entonces las medidas de las resistencias, entonces primera resistencia 217, en nuestro circuito principal es 220, R2 1 kilo ohmio, un kilo ohmio, 986 ohmios, qué pena, 98 ohmios, este es de 100 ohmios. También vemos que pues tenemos algunas variaciones, tampoco las mediciones de las resistencias son completamente exactas. Y la de 200 ohmios nos da 180 ohmios, nos da 178 ohmios. Bueno, ahora vamos a proceder a energizar el circuito y a tomar nuestro voltaje total. Importante que cambiemos la escala en el multímetro para no ir a dañar el equipo. Encendemos nuestra fuente. Importante la posición de la pinza de las sondas del multímetro. Rojo positivo, negro negativo o tierra. .12 voltios. O sea que en base a esto pues las medidas pues nos van a cambiar un poco de los voltajes de las resistencias, porque pues como vemos el voltaje pues está un poquito más alto, no es un voltaje estable. Pues si me podría calibrar el potenciómetro pues nos gastaría mucho tiempo y pues no sería muy relevante tampoco el cambio. Primera resistencia 0.56. En nuestro cálculo en nuestro simulador y cálculo nos ha dado 0.55 voltios. 1.29 nos ha dado 1.26. Resistencia 2
resistencia 3, 1.29, si en nuestro comportamiento voltaje es igual en las resistencias en paralelo. Vamos a medir la resistencia número 4, 2.54. Nuestro circuito simulado y en nuestros cálculos se ha dado 2.50. La resistencia número 5, qué pena, estaba tomando mal, 0.2625, es muy similar, también hemos dado 25 igual. Y nuestra resistencia 6, que nos da 0.46 voltios. Bueno, vemos que pues, la diferencia al cálculo y al simulador estamos hablando de 2, 3 voltios, 1 voltio. Estamos bastante cercanos, pero también acordemos de que pues, el voltaje que tenemos en este momento de la fuente no es fijo tampoco. Bueno, ya tenemos los valores de voltaje total y resistencia total. Nos falta y voltaje de la resistencia. Nos falta corriente total y una de las resistencias. Entonces procedemos a cambiar nuestra escala a corriente DC. Lo dejamos en milivoltios porque acuérdense que nos dieron nuestros cálculos en milivoltios. Bueno, acá también ocurre algo importante. Para hacer nuestra medición debemos abrir nuestro circuito. Entonces cambiamos nuestra resistencia. Vamos a utilizar estos cables que nos quedan como más fácil. Qué pena, aquí un cable listo, pero vamos a hacer el procedimiento completo. Entonces, a donde va nuestro positivo, colocamos un cable y va a ir una de las puntas de nuestra sonda para realizar la medición. Yo utilizo estos cablecitos, estos quemancitos, son un poco más prácticos para realizar la medida. Damos otro cable. Está un poco fuerte para sacarlo. Vamos a intentar con otro cable que no nos dé tanta guerra. Este cablecito que estoy utilizando lo podemos comprar en cualquier lado. Estos son pues básicamente los que utilizan para la telefonía o datos. Y es el que nosotros utilizamos para nuestros montajes en Protobar. Listo.
Entonces acuérdense que nos toca abrir el circuito y conectamos nuestro instrumento multímetro en serie para poder realizar la medición. Bueno, como podemos ver, entonces la resistencia total está en 2.5 milivoltios, 2.50 milivoltios en la resistencia número 1 y es la resistencia total de nuestro circuito. Entonces vamos a proceder a apagar nuestra fuente, a restablecer acá. Conectamos nuestra resistencia donde estaba y ahora vamos a abrir la resistencia número 2 para tomar la corriente en este punto. Entonces cambiamos la resistencia, la haremos a un punto completamente neutro de esta resistencia, la colocamos a un punto y le conectamos aquí al final de la terminal de la resistencia número 1. Conectamos nuestra sonda en serie, nuestras dos ondas en serie para poder realizar la medición. Bueno, como nos podemos dar cuenta, es de 1.30 o 1.3 la corriente, la resistencia número 2 al abrir el circuito. Vamos a desenergizar. Como sabemos, la corriente que pasa por acá es igual por la que es de la misma valor esta resistencia, ¿no? Pero pues vamos a comprobarlo. Vamos a abrir el circuito. Conectar. Un poquito dispendioso. Cuando abramos el circuito es importante que verifiquemos que las conexiones nos queden iguales. Vamos a energizar. Como podemos ver, 1.3, lo mismo. Como les decía, aquí esta corriente, si los valores no fueran de las resistencias iguales, la corriente variaría, por lo que es un circuito en paralelo. Volvemos a dejar nuestra resistencia en su posición inicial. Y pues solo vamos a verificar una de estas resistencias porque pues como sabemos las resistencias que están en serie la corriente es igual de todo el circuito. Vamos a abrir esta resistencia.
pasaría acá. Listo, verificamos. Sí, perfecto. $2.60. Bueno, como podemos ver, tanto como físicamente como en los simuladores, pues el comportamiento del circuito es muy similar y pues nuestros cálculos en base a la parte del comportamiento del circuito estamos bastante cerca. El porcentaje de error es muy bajo. Y esto sería todo. Este es el final de nuestro video. Muchas gracias y nos estaremos en contacto en próximos días.